Bien, pues vamos a empezar este podcast. Bienvenidos a Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación. Yo soy Gaby Telles y el día de hoy vamos a hablar de cómo podemos conciliar la dualidad. Hoy tengo dos súper invitados que están aquí conmigo en la sala de juntas, mi querido Mauricio Quirarte y también Richard Guzmán Domínguez. Bienvenidos a este espacio de Exprésate. ¿Cómo están? Muy bien, mi Muy querida bien, Gaby. muy bien tú. Muy bien, gracias. Y bueno, pues listos para comentar, para debatir, para escuchar este tema que desde cuando Mauricio quería hablar. ¿Cómo podemos conciliar la dualidad, Mau? Cuéntanos, empieza a inaugurar este tema. Bueno, primero tendríamos que decir qué es eso de la dualidad. Si quieres aquí que mi querido Richard comente un poco, hay una ley hermética que se llama la dualidad, la ley de polaridad, la ley de la dualidad. Entonces, si quieres, mi Richard, ¿por qué no comentas un poco? Y, Sí, y ya nos metemos al tema. ok. Bueno, la ley de la polaridad dice que todos tenemos una polaridad. Ujú. Así como hay luz, hay oscuridad, así como hay frío, hay calor. Y entonces dice que toda la dinámica de todo el universo está en polaridad. O sea, hay negativo, hay positivo. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestras emociones, por así decirlo, tenemos emociones positivas, o que le podemos llamar emociones positivas, y hay emociones negativas. Entonces, la tristeza, por ejemplo, es la energía o la emoción positiva, negativa de la alegría, por ejemplo, ¿no? Y esta ley habla de que todo es polaridad, pero en distinta frecuencia o en distinto nivel. Entonces, Claro. a veces podemos estar polarizados en alguno de los dos polos, o Ujú. muy alegres, eufóricos, o muy tristes, depresivos, por poner un ejemplo, pero que en realidad así funcionamos como en una línea y vamos en grados. Por ejemplo, el frío y el calor es temperatura, Ujú. no es, o sea, es parte de lo mismo, solo es temperatura. Entonces, está polarizado, está la línea de polarización, por así decirlo, en donde se mide en grados. Ujú. Bueno, pues así funciona en todo, en todo. El amor y el odio, Ujú. la luz y la oscuridad, y que entonces el arte o lo que enseña esta ley tiene que ver más con entender en dónde estamos con respecto a la polaridad. Entonces, y que lo que entiendo el tema un poco por Mau es que yo para poder conciliar mi polaridad, o sea, es como también súper importante ahorita con estos temas que hay, masculino y femenino, ¿no? Ujú. Entonces, todo es parte de lo mismo. O sea, no hay un ser humano que no tenga la energía masculina y la energía femenina en sí, y no estamos hablando de géneros. Entonces, para yo poder, de algún modo, conciliarme con la polaridad es entender en dónde estoy parado yo, en Ujú. qué frecuencia estoy, para entender cómo puedo moverme en esa línea de la que hablo. Me gustaría complementar un poco con la ley del ritmo. Hay otra ley del Kybalión que habla del ritmo, en donde dice que todo está en movimiento. Ujú. Entonces es como el símbolo del infinito, ¿no? Ujú. Para representar un poco el ritmo. Siempre estamos en movimiento, siempre estamos. Lo más denso que veamos, la materia más densa que veamos, tiene movimiento. O sea, Ujú. si tú la observas a profundidad, va a tener movimiento. Entonces, todo está en ese ritmo. Todo, las olas del mar, el universo, los planetas, nosotros internamente, todo está en movimiento. Entonces, si estamos en movimiento y estamos en esta polaridad en el péndulo, quiere decir que a veces estamos arriba, a Y a veces veces estamos estamos abajo, abajo. a veces estamos del lado derecho, a veces estamos del lado izquierdo, pero entonces todo el tiempo estamos en movimiento. Entonces, todo el tiempo debemos de saber dónde estamos, o se Ujú. recomienda saber en dónde estamos,
para poder saber si estoy en un polo o si estoy buscando el equilibrio. No sé si a esto Claro. nos refiramos con el tema de la conciliación, Ajá. pero lo que yo O puedo sea, aportar con respecto al tema que hoy Sí. tenemos es esto, o sea, estas dos leyes pudieron representar y ahora si no, si lo podemos direccionar a algo en particular. Sí, lo que dice Richard me encanta y ahorita ya lo vas a explicar más a profundidad, Mau, pero yo creo que conciliar la dualidad, lo que entendí con Richard y lo que yo considero es buscar el equilibrio. O sea, no es que estés en un polo y te vayas completamente al otro, sino que lo mejor es siempre buscar el equilibrio, ¿no, Mau? totalmente, muy cierto lo que dice Richard y muy cierto lo que dices tú, Gaby. O sea, primero tenemos que comprender que es la naturaleza del universo, es dual. O Ujú. sea, venimos a experimentar dualidades de todo tipo. O sea, no hay una sola cosa en el universo que no tenga su contraparte. Por ejemplo, está el electrón y su contraparte es el protón. Por ejemplo, está la energía que se expresa como materia y se expresa como onda, es su Ujú. contraparte. Está el bien y está el mal, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, podemos decir fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Podemos decir mundo interno, mundo externo. Entonces, estamos hablando de una cantidad brutal de dualidades que venimos a experimentar. Ujú. Y la idea de por qué está diseñado así el universo, qué sentido tiene de que vivamos dualidades. Pues si no experimentáramos dualidades, no podríamos tener el aprendizaje que tenemos. O sea, si yo me encuentro en un lugar donde nada más hace frío y nunca puedo experimentar el calor, nunca voy a saber lo que es el frío, porque no tengo un punto de comparación como para decir, ah, mira, hace calor aquí. Y entonces, resulta que son necesarias las dualidades en el proceso de aprendizaje en el que estamos metidos, porque la vida es netamente pedagógica. Tiene el objetivo de que los seres humanos vengamos y experimentemos la vida y a través de esa experimentación tengamos un desarrollo conciencial y espiritual. Entonces, es súper importante observar el fenómeno de la dualidad para comprender más cómo me puedo colocar de una manera más correcta en mi vida y poder ir hacia lugares más adecuados, más armoniosos. Y esa dualidad que venimos a experimentar no solamente está en el universo, sino está, como bien decía Richard al principio, está en nosotros mismos. O sea, por ejemplo, nosotros somos un arquetipo del cosmos, somos un patrón del universo. Entonces, nosotros tenemos un aspecto positivo y negativo, como decía Richard, en varios aspectos de nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos una mente, que en Cábala le dicen a una mente, le llaman la Jokma, y a la otra le llaman la Binah. Ujú. Estamos hablando que una es masculina y la otra es femenina. Y estamos hablando que una de esas mentes es intuitiva y la otra mente es racional. Entonces, cuando yo hablo de conciliar los opuestos o las dualidades, es saber a utilizar las dos mentes, por ejemplo. ¿Sale? O sea, si yo me cargo demasiado de Binah, de mente racional, entonces me vuelvo muy intelectual y muy racional. ¿Sí? Y entonces estoy dejando de lado ese aspecto de la vina, o sea, de la mente intuitiva. Y entonces me puedo volver muy cientista, muy si la ciencia no me lo explica, entonces no creo en eso. Entonces estoy dejando de lado una realidad que no la puedo comprender necesariamente por el método científico, sino que la intuición, que es un conocimiento y es una mente que no sigue el conocimiento científico, porque es intuitiva, la estoy dejando de lado. Y viceversa, si me vuelvo muy intuitivo y dejo de lado lo racional, entonces entro en los desequilibrios. De hecho, venimos a experimentar desequilibrios. De eso se trata el juego. Cómo vengo a través de las distorsiones que tengo en mí, cómo veo la realidad y entonces cómo tengo experiencias en desequilibrio. Y la idea es entonces tener estas dualidades como puntos de referencia en mi experiencia de vida para
empezar a hacer conciliaciones. Mm, qué ¿Sale? interesante. Ujú. Muy bien, entonces quisiera empezar primero comentando, es importante que diga esto, que nosotros nos componemos de varios cuerpos. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que venimos a experimentar una realidad multidimensional. ¿Qué significa? Que vivimos una experiencia multidimensional. Por una parte tenemos un cuerpo físico y entonces con mi cuerpo físico puedo sentir el frío, el calor, sentir el sabor de una bebida como es el café, pero también puedo observar situaciones externas, ¿no? Pero también puedo escuchar música, etcétera. Entonces, por una parte, ese cuerpo me permite a través de mis sentidos interactuar con el exterior de manera de experimentar esta dualidad sensorialmente o muy corporalmente, ¿sale? Pero tengo otro cuerpo que es mi cuerpo emocional, que ese cuerpo emocional contribuye a mi experiencia dándole movimiento interno, o sea, esa experiencia me mueve internamente. Cuando yo disfruto algo, o cuando rechazo algo, o cuando algo me agrada, o cuando algo me mueve emocionalmente, ¿sí me explico? Gracias a ese cuerpo puedo tener esa experiencia también. Y luego también puedo tener el cuerpo mental, que gracias a ese cuerpo mental podemos estar racionalizando, intelectualizando y comunicándonos ahorita a través de conceptos. Gracias a esa mente nos permite comprenderlos, al cuerpo mental, ¿sale? Y luego podemos decir que tenemos un cuerpo almático, que sería como esa parte fundamental donde se registra la información de las vivencias que venimos a tener. O sea, si yo me muero, todo esto que me es prestado, los cuerpos que estoy hablando, mi teléfono, la casa, el auto, todo lo que es material, cuando yo muera lo voy a dejar aquí, me lo prestan, sirve para el juego que estamos experimentando aquí, pero en el momento que yo muera, mi alma subirá con mi espíritu y la que se llevará la información de lo que yo viví va a ser el alma. Ahí es donde va a quedar registrada esa información. Entonces es importante ese cuerpo almático, que sirve precisamente para que el espíritu en su trayectoria, en ese continuo energético que representa, eh, se quede con experiencias registradas en él. Ok. Y luego, por ejemplo, podemos también hablar de los cuerpos energéticos, particularmente del cuerpo energético donde están los chakras, por ejemplo, en donde están los 7 chakras, donde tenemos un chakra corazón, que es el chakra de en medio, los chakras superiores y los chakras inferiores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos distintos cuerpos nos ayudan a que esta experiencia sea muy, muy especial, muy plena, muy enriquecida de varias dimensiones como las que estoy hablando. Entonces, es importante saber esto porque esas dualidades de las que estoy hablando pueden suceder en esos distintos cuerpos. Ok. ¿Me explico? Entonces es importante tener ese dato, que puedo vivir una dualidad física, pero también la puedo vivir emocionalmente, mentalmente, almáticamente y energéticamente en mis chakras, por ejemplo. Sí. Entonces es importante eso, ¿ah? No sé si quieran comentar algo, mi Richard, o tú, Gaby. A mí me queda claro la dualidad mental porque luego, primero piensas una cosa y luego otra. Creo que es donde hay dualidad. Las contrariedades, ¿no? De la Sí. mente. Bueno, Y también de las eh, emociones, ¿no? También sí, es un poquito donde vamos a ir metiéndonos. Entonces, ya tomado en cuenta esto que estoy diciendo, entonces ahora vamos a hablar de por lo menos 4 dimensiones que es importante tenerlas en cuenta en este proceso llamado vida y que es un proceso de aprendizaje multidimensional y en donde a través de estos cuerpos y en donde por lo menos hay 4 dimensiones. ¿Qué dimensiones? Primero podemos hablar de una dimensión que viene siendo no te lateral, desaparezcan. No. esta dimensión lateral, Ajá. ¿sale?
¿Qué significa esta dimensión lateral? Como bien decía Richard, vengo a experimentar. Fíjate qué interesante lo que comentó. Ese infinito. O sea, yo puedo vivir el frío y el calor en ese ritmo que dice Richard, ¿va? Y entonces me desplazo, como es el mismo elemento, el opuesto del frío es el calor, el opuesto de adentro es afuera, no es el opuesto de adentro arriba. ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado que lo que estoy observando sea el mismo elemento en su polaridad, en su dimensión opuesta. Entonces, por eso es importante lo que dijo Richard. Entonces, este símbolo del infinito, si yo me coloco en el frío, en un lugar muy, muy, muy frío, por ley del ritmo puedo agarrar y irme hacia el otro lado y experimentar el calor, por ejemplo. Entonces estoy hablando de una dimensión lateral, ¿sale? Esa dimensión lateral, entonces la puedo vivir de varios tipos. La más clásica es el bien y el mal. Entonces, una de las principales dualidades que venimos a experimentar precisamente es el bien y el mal. Y mucha gente le agarra tirria al mal y le agarra mucha positividad al bien y no acabamos de comprender que una es necesaria de la otra. O sea, yo no puedo desarrollar bondad en mí si no he desarrollado maldad en algún momento, Claro. en alguna vida o en esta vida. Entonces, precisamente el mal es fundamental para el bien y el bien es fundamental para el mal. Eso lo debo de comprender porque si yo sigo tomando, vamos a decir, partido de esa dualidad, entonces no estoy integrando los pares. Para mí el símbolo más maravilloso e increíble que puede haber con respecto a esta integración, pues es el símbolo del yin yang. Pues ese símbolo del yin yang está perfectamente en equilibrio y integrado el aspecto del bien y el aspecto del mal, por ejemplo, pero en realidad ese símbolo de yin yang representa todas las dualidades del universo que están en perfecto equilibrio e integración, generando la unidad. ¿Sí me Okay. explico? Entonces, tenemos muchas maneras de expresarse lateralmente esa dualidad. Hablaba yo, por ejemplo, de la Jogma y la Binah. O sea, en mí hay una mente intuitiva y una mente racional. Y si yo noto que no desarrollo mi mente intuitiva, pues sé que debo de trabajar en ella, ¿no? O si noto que soy demasiado intuitivo, pero no utilizo mi mente racional, entonces debo de trabajar en ella. ¿Para qué? Para que haya esos equilibrios. No es que una sea mejor que la otra o más buena que la otra. Hay que empezar a quitarnos esas ideas de la cabeza. Es parte importante para precisamente estos procesos de dualidad, aprenderlos a conciliar. Oye, Mau, ¿Va? con esto que Hey. dices que existe esta dualidad y que a nosotros no nos gusta, por ejemplo, esto del bien y el mal, que nosotros decimos, ay, no, el mal tache, ¿no? Ajá. Y esto me lleva como a pensar, bueno, nosotros que estamos en este camino donde interactuamos con personas que tienen sus conflictos emocionales, ¿no? Hay veces que uno ve a estas personas o a tu familia o la gente que te rodea que está mal y entonces entra esta necesidad de decir, ay, te quiero llevar por el buen camino, ¿no? Por el camino del bien. Y entonces esto me lleva a pensar que es perfecto que algunas personas estén en ese camino del mal, ¿no? Porque de alguna manera hacen que la vida tenga un equilibrio. Es totalmente perfecto porque si esa persona no experimenta eso, ¿cómo va a aprender? Claro. ¿Cómo voy a aprender la riqueza si no conozco la pobreza? Imagínate que yo nazco en una familia de ricos, donde nunca tengo la posibilidad de conocer la carencia. Ujú. Y entonces de repente vivo la carencia. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa no tener la posibilidad de tener acceso a cosas como antes lo podía hacer? Claro. Entonces representa una gran enseñanza poder vivir los dos aspectos. Sí, quisiera yo participar rápido en algo que justo habla el Kybalión de que el maestro ha aprendido justo cuando
aprende a no arrastrar, a que el péndulo no lo arrastre. Entonces, sí venimos en esa dinámica, o sea, todo el tiempo estamos en esa dinámica, pero por ejemplo, en este tema más conciencial en el que hemos participado nosotros, lo que se busca de fondo es mantenerse en ese equilibrio, pero en ese punto medio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me mantengo en paz, voy a externar paz. Creo que me entró una... ¿Escuchas, Richard? ¿Te ¿Sí? escuchas? Sí. O sea, si a mí si yo me mantengo en paz, lo que yo voy, porque hay otra ley que igual valdría la pena ponerla un poco aquí. Sí, tiene que ver con la ley de la correspondencia. Todo lo que hay dentro de mí es lo que yo voy a externar afuera. Ajá. O sea, igual el frío que va a externar, el calor, y el calor que va a externar, el frío. O sea, nada más en distinta. Entonces, aquí el detalle o lo que yo entiendo como conciliación de la dualidad es aprender justo a que a pesar de todo te mantengas en el equilibrio. Voy a poner un ejemplo, a ver si me acuerdo, pero me gustó mucho este ejemplo que en algún momento me dieron. Había un concurso con los budas de a ver quién representaba en una pintura qué era la paz, ¿no? O sea, que era mantenerse en paz. Entonces hacen este concurso, vienen los budas y empiezan a pintar qué era como la paz. Y entonces va a venir alguien a definir qué es la paz, ¿no? Como Buda mayor, por así llamarlo, viene a o el monje mayor, por decirlo correctamente. Viene a elegir cuál es lo que representa la paz. Y entonces muchos plasmaron la paz como la creen desde esta polaridad, ¿no? La paz tendría que ser la palomita con luz, con el solecito, o sea, en un estado iluminado, todo esto. Y entonces, de repente llega este monje y dice, a ver, el cuadro que yo creo que representa mejor la paz es ese. Y dice, oye, monje, pero ¿cómo ese? Si ese representa una tormenta, ¿no? Entonces está la tormenta en el cuadro y en el fondo del cuadro hay un nido y hay un pajarito ahí en el nido. Y el pajarito está resistiendo, o sea, está en la tormenta, pero está en paz en la tormenta. Entonces dice, por eso representa la paz, y dice, por eso es el que yo creo que es el ganador de ese concurso, ¿no? O de esa representación de la paz. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en movimiento, repito, hay una ley del ritmo. Siempre estamos en movimiento, nada es estático, siempre vamos a estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro que van a haber crisis, claro que va a haber tormentas, claro que va a haber días nublados, y claro que va a haber días soleados. El tema está en cómo operamos nosotros cuando nos encontramos en una crisis o en algo que no está siendo como que creemos que no es positivo o que creemos que es malo o que la sensación no es placentera. Entonces, que socialmente como la etiquetamos, pues como que es algo malo, ¿no? A mí me gusta mucho decir que yo no creo que exista el bien y el mal, o sea, solo se es, ¿no? O sea, en este tema conciencial, pero entonces el pajarito en esa imagen estaba representando la paz, que a pesar de la crisis, a pesar de que estaba lloviendo, a pesar de la tormenta, él se mantenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El universo te va a poner en situaciones en las que tú puedas aprender de los eventos. O sea, te va a poner en esos juicios, te va a poner en ese trabajo, te va a poner con ese jefe, te va a poner en esa relación, te va a poner... Pero ¿cuál es la tarea? Observarla y aprender de ese evento, pero neutralizando el péndulo. O sea, voy a poner un ejemplo mío. O sea, yo ahorita estoy como o sea, para lo que yo me dedico aparte al tema político, estamos ahorita en una etapa crítica, por así decirlo, porque se viene el tema de las elecciones, ¿no?
Y entonces, en una campaña hay eventos de crisis, o sea, casi todo diario es crisis, diario es estrés, adrenalina, o sea, ¿no? Y entonces se dan muchos comportamientos que quizás son del ego o para tratar de dar resultados o cosas así. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos lleva la corriente? Pues nos dejamos ir, o sea, fúmbale y fúmbale. Y entonces, si viene una crisis, pues yo ya ando así como, o sea, súper agitado. Entonces, lo que yo he observado conmigo es que me va mejor en el resultado cuando yo me mantengo en el equilibrio, o sea, cuando yo no me dejo ir con la emoción. ¿Y qué es lo que haces cuando meditas? Lo mismo. Cuando tú meditas, te pasan los pensamientos, tienes todos los, pero no te vas con el pensamiento, sino regresas. Y no te vas con el pensamiento, regresas. Es lo mismo que estoy ahorita trabajando yo en este tema. O sea, ¿qué pasan con las acciones? El evento ahí está, el evento es neutro porque nosotros le ponemos la carga energética a ese evento, pero el evento ahí está. Pero si yo le pongo esa carga y me dejo ir, el resultado va a ser distinto a que yo me equilibre y me mantenga en paz. Porque aparte, internamente, o sea, en este tema en donde somos energía, y nosotros manejamos una frecuencia, si yo me dejo ir, pues muevo mi energía. O sea, si yo estoy en una energía estable, en una energía de equilibrio, en una energía de amor, y de repente viene una crisis y ya me gritaron y ya me dijeron y ya me sacaron de mi centro, pues entonces ya me moví de frecuencia, ¿sabes? Entonces ahí es donde está como el aprendizaje o lo que yo entiendo un poquito con el tema de la conciliación de la dualidad. Sí, yo quiero compartir Totalmente. algo, si me lo permiten, porque me encantó lo que acaba de decir Richard, porque, bueno, yo no sé, pero al parecer creo que algunos estamos pasando también por un taller, ¿no? A partir de este 2024, para mí el taller ha sido la parte económica. Yo no había tenido problema, digamos, en esa parte, pero ahorita, digamos que no he tenido ingresos y se han venido muchos gastos. Y me acuerdo que en algún momento me dejé llevar como por el estrés emocionalmente y recuerdo que me tocó ir a la Ciudad de México y pues me paró la policía y me sacaron 3,000 pesos, ¿no? O sea, en una situación en donde no he tenido ingresos y en donde he tenido un chorro de gastos, o sea, se me han venido como cascada, ya sabes, como se descompone la lavadora, se cae el techo de tu casa, tienes que arreglar el baño, o sea, muchísimos gastos que ni me los esperaba. Entonces, me encanta lo que tú estás contando, Richard, porque justo hoy me vino también un gasto, fui al dentista y el dentista me dijo, híjole, yo creo que te va a salir como en más de 10,000 pesos y yo así de, tranquila. No, es como, tranquila, yo sé que esta no es la mejor situación en la que estás, pero justo eso, no te dejes llevar, o sea, para mí, más que el dejar ir los pensamientos, es como los controlo, o sea, es como no permito ni que lleguen a mi mente, porque entonces esos pensamientos me generan emociones. Entonces, es como decir, me hizo recordar esta historia del rey que tenía en su anillo un papelito que decía, esto también pasará, ¿no? Entonces, cuando pasaban cosas buenas, él veía este papelito y decía, sí, esto va a pasar. Era como lo del péndulo. En algún momento en donde había guerra y le estaba yendo mal, el rey también veía el papelito y decía, esto también pasará, ¿no? Entonces, para mí hoy justo, y me encanta que nos hayamos reunido hoy porque hoy también dije, bueno, esto también va a pasar. O sea, simplemente es un taller en donde tengo que experimentar en este momento esto y ahorita es donde tengo que aplicar todas mis herramientas. Adelante, Mau. Totalmente correcto. Bien interesante. Ahorita me gustaría a mí decir las 4 dimensiones y luego, porque de esas 4 dimensiones creo que nos va a dar precisamente para hacer todos estos comentarios como el que hizo Richard y como el que estás haciendo tú, Gaby. Entonces, si me permiten, voy a decir entonces las 4 dimensiones. Estamos viendo que una es lateral, el bien y el mal, ¿sale? Otra es hacia adelante y hacia atrás. O sea, cuando yo estoy bandeando, bueno, me refiero a bandear, me la paso en el bien y en el mal, ¿no? Entonces estoy fluctuando, como bien dice el Richard, en el de un lado para otro. Lo mismo pasa entonces
hacia el pasado y hacia el futuro. Cuando yo estoy trayendo a mi vida eventos del pasado o me voy hacia el futuro, entonces no estoy en el presente, estoy bandeando, estoy haciendo lo mismo. Voy hacia atrás y voy hacia adelante, voy hacia atrás y voy hacia adelante. Sabemos claramente que cuando nos enfrascamos en el pasado, muy probablemente entremos en procesos de depresión. Y cuando nos enfrascamos hacia el futuro, entramos a procesos de ansiedad. No, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto de estar trayendo el pasado a mi presente sobre cosas que no resuelvo, entonces me hace que me desequilibre. Y cuando traigo cuestiones del futuro hacia el presente, como qué voy a hacer mañana, no tengo para pagar esto, ese tipo de cosas, entonces lo que estoy haciendo es bandeando, ¿no? Polarizándome hacia atrás y hacia adelante. Y lo que dice pues esta enseñanza es tratar de estar en el presente, en el aquí y el ahora, ¿sale? Entonces, esa es otra dimensión. Entonces tenemos una lateral, tenemos una hacia adelante y hacia atrás, tenemos otra que es hacia adentro y hacia afuera. Entonces, sabemos que nosotros venimos a experimentar una realidad doble, una realidad oculta y una realidad evidente. Entonces, estamos tan enfrascados en verlo de afuera que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿sale? Nos olvidamos de nosotros mismos y no vemos eso oculto en nosotros, esa realidad que no es tan evidente porque no pongo atención en ella, en mí. Y entonces no me doy cuenta, como bien comentaba hace rato Richard, con el tema de esta ley que dice como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que es la ley de correspondencia, que es que hay un mundo interno y hay un mundo externo, y que esos mundos, el interno y el externo, se corresponden, y que lo que yo tengo dentro de mí es lo que se expresa allá afuera. Entonces, si yo soy muy extroverso y nada más me enfoco hacia afuera, entonces estoy perdiendo perspectiva de qué me está generando esta realidad que vivo afuera, porque no estoy poniendo atención en mí. Pero también es muy desequilibrante que yo me vaya hacia mi mundo interno como una especie como de autismo muy agudo, donde nada más me meto en mi mundo y no interactúo con lo de afuera. Entonces, tanto una como el otro expresan un desequilibrio. La idea entonces es que debo de conciliar esos dos mundos, el mundo externo y el mundo interno. ¿Sale? ¿Para qué? Para precisamente equilibrarme, precisamente ir hacia mi centro. Y muy pegadito de esto está la otra dimensión, la dimensión de lo superior con lo inferior, de lo espiritual con lo material. O sea, hay un aspecto en nosotros y en el universo que es sutil, que no es evidente, que es que está oculto, que está escondido ante nuestros ojos y hasta y nuestros sentidos. Y hay un mundo muy visible, muy detectable, muy evidente. Si estamos hablando, por ejemplo, de la luz, hablamos, por ejemplo, de los rayos infrarrojos y hablamos de los rayos infravioleta. O sea, hay un espectro de nosotros que puede ver, por ejemplo, cuando se descompone la luz, vemos los colores del arco iris y entonces estamos viendo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, en este caso los sentidos de la vista, el sentido de la vista. Pero si eso se mueve de frecuencia a más baja o a más alta, entonces entramos en los ultravioleta, arriba del violeta, que la luz más alta de lo visible que vemos, el color de más alta frecuencia que vemos, y el infrarrojo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese simple ejercicio del infrarrojo y del ultravioleta nos está diciendo que hay realidades que no vemos, que no son perceptibles. Y lo mismo sucede con el oído y con una infinidad de fenómenos. Entonces, tenemos un aspecto espiritual y tenemos un aspecto terrenal. Y si vemos nuestros chakras, entonces tenemos el chakra corazón, que vendría siendo el centro, y tenemos los chakras superiores que nos conectan con el plano superior, con los planos superiores,
y los chakras inferiores que nos conectan con la tierra. Y entonces, ¿cómo podemos ver estos fenómenos para fines prácticos? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una falsa espiritualidad donde pienso que estoy haciendo un desarrollo espiritual en mí, y entonces me vuelvo fanático de una religión, entonces estoy perdiendo perspectiva, ya no estoy en equilibrio, estoy desequilibrándome. O voy en el camino del chamán, del chamanismo, y me la paso experimentando con medicina ancestral y no la suelto. Y quiero como que alejarme de mi realidad porque mi realidad es dura y difícil, mi materialidad no estoy conforme con ella y quisiera alejarme de esa materialidad Me la yendo vivo en el hacia esto. viaje, ¿no? Exacto, yendo a estos espacios de espiritualidad, pero engañosa, porque en realidad estoy en desequilibrio, estoy huyendo de mi materialidad a través de esto, ¿no? Es un ejemplo. O, por ejemplo, si me voy muy dual a lo material, o sea, no Claro. tengo nada de desarrollo espiritual, Soy estoy, ateo, no estoy, voy. exacto, estoy metidísimo en la materia y me apego a la materia, me apego a las drogas sintéticas, no puedo dejar a esta mujer, me pongo frustrado porque no puedo comprar tal carro. Entonces, a eso me refiero con esas dualidades que también se dan en el plano de lo superior y lo inferior. Entonces ya tenemos las cuatro dimensiones, la lateral, Bien y la de mal, hacia adelante y hacia atrás, pasado, la futuro. interna y externa, y la superior y la inferior. Es Ok. importantísimo saber estas dimensiones porque son el referente, o sea, me pueden servir de guía. Si yo comprendo esto, Ujú. que yo vengo como espíritu a tener una experiencia en distorsión, en desequilibrio, donde el juego se trata de que yo, en razón de mi nivel conciencial y del desarrollo de mi alma y del aprendizaje que he tenido a lo largo de mis vivencias, entonces el reto es que yo vengo a esta vida a experimentar ciertos desequilibrios, ciertos desbalances, con el objetivo de a través de estas experiencias duales aprender a equilibrarme. De eso se trata el juego. O sea, volverme un experto en generar conciliación de en todas las dualidades que pueda en mi vida que me están generando frustraciones, que me están generando dolor, que me están generando bloqueos. ¿Para qué? Para a través del equilibrio de esas dualidades ir hacia mi centro. ¿Y qué significa el centro? El centro significa que estoy en armonía, en equilibrio, que las estoy integrando, que ya no las conflictúo, porque aquí el tema que hay que considerar bien importante es que esto es una ilusión. Entonces, en la medida que yo dejo de enfrascarme en la ilusión de que, de que el mal es muy feo y de que el bien es súper, ¿no? Entonces, dejo de entrar en esos rollos y lo que llego es a decir, son importantes los dos y los integro y los introduzco y los integro en mi vida. Y ya no los conflictúo porque el tema de las dualidades es que nos generan conflictividad. Sí. Entonces, lo que tenemos que aprender es a observar estos fenómenos, ver qué tipo de dualidad me está generando esta situación y buscar precisamente hacer lo que los alquimistas hacían. ¿Qué hacían los alquimistas? Convertían el plomo en oro. Claro. Es una metáfora de todo esto que estamos diciendo, de convertir este aspecto negativo en mi vida en algo positivo. Entonces, cuando empezamos a ver la vida en este sentido, ya los problemas dejan de ser problemas y se vuelven retos. Y ya los retos, ya no los sufro, los disfruto porque representan, a través de este conocimiento, representa la posibilidad de jugar el juego con más habilidad, Ujú. con más elementos para saber en dónde estoy colocado dentro del infinito que bien dice Richard, que me parece excelente eso que dice, porque me puedo ubicar en qué parte del infinito estoy, en esta polarización en la que me encuentro, y Claro. cómo puedo irme hacia mi centro. Y eso sería, creo, un poco lo que vale la pena que empecemos a platicar a partir de esta
de estos aspectos que ya platicamos, estos cuerpos que tenemos y estas dimensiones que venimos a experimentar. Entonces creo que ya vale la pena ahora sí meternos en casos prácticos sobre cómo ir hacia el centro. Oye, por ejemplo, Mau y Richard, yo pondría un ejemplo práctico de lo que acaba de decir Mau. Por ejemplo, en la dimensión izquierda-derecha, ¿no? En donde estás en el bien y en el mal, yo creo que una herramienta que podríamos ocupar para estar en el centro es el no juicio. Es como tú dices, o sea, no voy a juzgar ni el mal ni el bien, me voy a mantener en medio, o sea, no generando un juicio. Por ejemplo, cuando hablas de pasado y futuro, pues obviamente es lo que muchos maestros han venido a enseñar, mantenernos en el presente, ¿no? Que eso es un gran reto, o sea, se escucha muy fácil, como decir, solo mantente en el hoy, ¿no? En tu momento. Pero yo creo Sí. que es como recordar ese tiempo, ¿no? Como de, si de pronto tengo un pensamiento del pasado, como anularlo y volverme aquí, al presente. Y justamente eso te quita de la depresión y de la ansiedad. Y luego me hablabas de la dimensión, Interna y externa. interna y externa, y me encantó esta parte porque sí, ¿no? Hay veces que uno piensa, híjole, es que este mundo es muy difícil, mucho conflicto, como todo muy complicado, ¿no? Y siempre te la quieres vivir internamente. Y sí es esta parte como de entender que estamos en un mundo físico y que todavía no nos vamos. O sea, a lo que me refiero es que cuando algunas personas que están en este mundo de lo espiritual, cuando se meten mucho, cuando empiezan a meditar, cuando empiezan a tomar medicina sagrada y todas estas cosas, sí hay unas personas que de pronto tienden a no salir de ahí, ¿no? Como de todo el tiempo querer estar meditando o irse al Himalaya, a la montaña más alta y estar solos y este rollo. Y lo he meditado mucho y es cuando dices, no, o sea, espérate, ya cuando te mueras vas a poder andar volando por ahí, pero en este momento estás en la Tierra, en un mundo físico. Y justo eso, tienes que buscar el equilibrio porque si no te pierdes. Y también para el otro lado. Y en el otro aspecto que me decías, espiritual y también que tiene que ver con Terrenal. terrenal, pues es esa parte, ¿no? Porque yo creo que sí es muy peligroso como volverte fanático, porque de pronto te vuelves una persona súper irrisoria. Ujú. O al contrario. Ujú. Es correcto. No sé si quieres comentar algo, mi Richard. Ya dijiste todo, mi hermano. Otra vez no nos dejaste hablar, pero no, no es cierto. No, lo mismo, o sea, es que podemos poner muchos ejemplos prácticos que a mí me gustaría que ¿Sabes qué me gustaría, mi querido igual Richard? Que en algún empezáramos, momento. mi Richard, me gustaría que empezáramos hablando de ejemplos de lo lateral, de esas dualidades. ¿Cómo podríamos trabajar esas dualidades laterales? No, me cortas la inspiración, no. Para ir en orden, Es, ir viendo cada uno de esos planos. sí, totalmente, pero lo que yo iba a decir ahora que posteriormente lo que podríamos hacer es que si alguien se espejea con estos casos, si tiene algún caso que nos quiera compartir, con mucho gusto, que nos lo comparta y lo chambeamos, de verdad. O sea, y lo podemos manejar. Aquí el propósito que hay es crear conciencia. Entonces, si alguien tiene un caso en donde, es que yo estoy muy en el frío y no sé cómo salir del frío, que nos lo echen y con mucho gusto los apoyamos, con mucho gusto vemos de qué manera elevamos el nivel de conciencia. Pero sí, ejemplos prácticos, pues es que yo creo que el lineal, en el caso de la polaridad, en el tema lineal, es como el muy básico, ¿no? O sea, es como el que más vemos día a día, el bueno y el malo. El tema de, hoy justo platicaba con el equipo que me está apoyando, que a veces enjuiciamos, ¿no? Al delincuente, al asesino, la persona que creemos que actúa o que hace mal según los condicionamientos sociales que tenemos, ¿no? Pero que en realidad los juzgamos y entonces los etiquetamos de un modo en donde ni siquiera sabemos cuál es el proceso que esa persona está pasando. O sea, nada más lo señalamos como bueno o como malo y entonces no entendemos que está aprendiendo en esta onda de la polaridad,
está aprendiendo de la oscuridad para pasar a la luz, ¿no? Por así decirlo. Y algo que me hace sentido de algo que decía Mau es, y que lo comentabas también, creo, Gaby, es de la misma dimensión. La oscuridad y la luz es de la misma dimensión. No hay uno más grande que el otro. O sea, tu lobo blanco es del mismo tamaño que tu lobo negro. O sea, no hay diferenciación. Entonces, justo esas personas, por ejemplo, personas que se encuentran en esta onda donde aprendieron de ese tipo de polaridad del bien y el mal, pues de repente ya son personas que las ves en unos centros, por ejemplo, de AA o los ves, o sea, aportando. El detalle está en justo, la polaridad es tan poderosa o la dinámica de la polaridad es tan intensa que de repente cuando salimos de un polo, ¡pum! Vale, nos lleva al otro polo, ¿no? Y entonces ya nos quedamos en el otro polo. Y entonces, en casos prácticos es eso, o sea, pasé de ser diablito a convertirme en santo, ¿no? Y entonces ya no sé cómo ser humano, o sea, ya no sé cómo meterme en mi cuerpo humano, ¿no? En mis emociones, y justo creo que ese es como la talacha que hay que hacer en este tema de la polaridad, sobre todo en el bien y el mal. Que todas, yo creo, si no, aquí corrígeme, Mao, yo creo que todas las dimensiones enseñan lo mismo. O sea, eh, la chamba es el centro, o sea, todas las dimensiones enseñan lo mismo, sea al pasado, futuro o de fondo, o laterales, nos enseñan o nos piden lo mismo. Venimos a aprender de ellas para mantenernos en el centro. Entonces, ese es el caso práctico que yo podía poner, el de los señalamientos a lo que está mal visto hoy en la sociedad y que lo enjuiciamos en estos temas como si fue malo, o sea, no sabemos el proceso que están pasando, pero inmediatamente creemos que es bueno o que es malo, pero que tiene un proceso, o sea, su proceso va a ser, hay una frase que igual Mau creo que fue el que me la enseñó, que me decía que el universo se autorregula. Por más que tú quieras estar en un polo, te va a poner el evento para sacarte de ahí. O sea, es por eso que cuando estés en crisis no te saques de onda, o sea, cuando estés en crisis no te quieras suicidar, o sea, cuando estés en crisis tiene un para qué está esa crisis, ¿sabes? O sea, no nada más llegó porque sí, está esa crisis porque requiero aprender a posicionarme. Es como la relación tóxica, a ver, eso de hoy etiquetarlas, estigmatizar la relación tóxica. Todos hemos tenido una relación tóxica, que me digan, ¿quién no ha tenido una relación tóxica y de verdad iluminado o no se ha arriesgado o está iluminado, ¿no? Y esa Pero relación tóxica te ayuda muchísimo a aprender claro, mucho de ti y a superarte. justo a eso iba. Cuando yo genero una relación tóxica, pues únicamente estoy generando un espejo que viene a enseñarme algo de mí, de esa polaridad en donde yo me encuentre. O sea, si yo me encuentro en la euforia de el amor propio casi al nivel ego, pues va a llegar alguien que me diga, a ver, mamacita, o a ver, papacito, ven acá, ¿no? Siéntate. Te hace falta que te equilibres tantito, ¿no? Y lo mismo, porque una persona que te polariza está justo en el opuesto. O sea, es un espejo en el opuesto. O sea, viene a enseñarte justo a que los dos requieren polarizar para encontrar ese equilibrio. O sea, por eso es de que una pareja, por ejemplo, cuando quiere trascender, los dos tienen que trascender. O sea, los dos tienen que polarizar. Lo mismo pasa en nuestra esencia masculina y femenina. Cuando yo estoy muy en la esencia femenina, pues va a llegar una mujer que me atraiga en su esencia masculina, ¿no? Y entonces ahí se hace el match. Pero lo mismo pasa cuando yo estoy en una esencia muy masculina, pues voy a traer una mujer muy femenina, ¿no? Y entonces el tema es que se pueda equilibrar, o sea, el hombre cuando esté en esencia femenina, sepa que está en esencia femenina y para qué utilizo esa esencia femenina. Y la mujer cuando está en esencia masculina,
sepa para qué está utilizando esa esencia masculina y tenga visión o tenga certeza de que está en esa esencia masculina para que cuando requieran polarizar en este infinito puedan equilibrarse, o sea, se puedan regresar a una esencia o a una energía. Básicamente, yo pondría eso de ejemplo. Muy bien. Yo creo que sí está muy interesante esto que comentas, mi querido Richard, y yo complementaría eso diciendo esto. Primero, a ver, tenemos que ver cuáles son esos elementos distorsionantes. O sea, yo decía hace rato, vengo a vivir una distorsión, un desequilibrio para hacer el trabajo de equilibrar eso. Entonces la pregunta sería primero, ¿cuáles son esos elementos que me desequilibran, que me hacen que yo distorsione o que tenga una mirada, que me ponga ciertos anteojeras, que me hacen ver la realidad de una manera que no es la correcta y que me hace que me desequilibre? Yo creo que sería importante entrar por ahí un poquito para agarrar por el toro al tema. Claro. Entonces, ya ustedes lo saben perfectamente, ustedes son expertos en los temas de las heridas de la infancia, del ego y esas cosas. Entonces, ¿por qué no comentas un poquito, mi querida Gaby, qué Sí, distorsionantes, ¿no? Nos hacen entrar en ese desequilibrio? claro, y está perfecto que menciones esto porque justo es la raíz, ¿no? O sea, si yo vengo de niño con ciertas programaciones y ciertos patrones que aprendí de papás o que aprendí de transgeneracional o del proyecto sentido, ¿no? Entonces, cuando yo viva una situación en mi presente, pues me va a llevar a esos polos de acuerdo a a los miedos que traigo, a los traumas, a los conflictos. En este caso, por ejemplo, de una cuestión económica, ¿no? Vamos a hablar de eso. Si yo en la infancia vi que mis papás vivían en deudas, en que nunca alcanzaba el dinero, en que a veces no teníamos ni para comer, entonces voy creciendo, traigo este trauma, traigo esta programación y me va bien en la vida, pero de pronto vienen las vacas flacas y entonces me entra el pánico y me voy a un lado porque justo vienen estos recuerdos que están guardados en el subconsciente, ¿no? Y que sería importante, como tú dices, Mau, es súper importante lo que acabas de decir. Porque cuando yo soy consciente de esas programaciones, entonces puedo tranquilizarme y decir, ok, mi cerebro está ahorita en modo supervivencia porque trae un recuerdo que lo conecta con esta situación, pero entonces yo me tranquilizo y me mantengo en el equilibrio. Ujú. Fíjate lo que dijo, muy bien, Gaby. Fíjate lo que dijo Richard hace rato, sobre todo en la idea de que vivo eventos que me desequilibran, que si yo aparentemente estoy en mi centro, hay algo que me mueve y me saca de mi centro. Una situación que vivo con alguien, un robo, un asalto, que me cortó mi pareja, que me corrieron del trabajo, que me bajaron el sueldo. Vete a saber la cantidad de eventos que podemos experimentar. Es bien importante esos dos aspectos. Esto que tú dices, Gaby, que son esas programaciones que tenemos, las mencionaste claramente, el transgeneracional, Proyecto Sentido y la vida contemporánea, que digamos que ya es un software que nos hace que a través de nuestra mente inconsciente vivamos eventos que ya están, vamos a decirlo, entre comillas, programados para que pasen. Pero por otra parte, decía Richard, de tratar de agarrar el cuerno por los toros, o sea, no permitir que pase un evento y que yo me quede en el extremo de la polarización. O sea, tengo que ser consciente que yo puedo agarrar y hacer un trabajo para regresar a mi centro. Eso es bien importante. O sea, tener la capacidad de recuperarme regresando a mi centro por una deliberación, por una acción consciente y concreta de mí mismo para colocarme en el centro. Y ahí vendría otra ley bien importante, si quieres coméntala, mi querido Richard, que sería estas leyes de la frecuencia, de la vibración, si las quieres comentar un poco, para que se entienda esto, porque es importante, porque estamos en un nivel cuando nosotros algo nos genera una situación desequilibrante, entramos en miedos, entramos en rencores, en resentimientos.
y eso se corresponde a ciertas vibraciones y frecuencias. ¿Por qué no comentas un poco, mi Richard, de eso? Sí, creo que ya comenté ahorita un poquito que habla de que todos somos vibración, o sea, todos es la ley de la vibración. En la materia más densa hay vibración, o sea, en la materia más sólida que vemos hay vibración, porque dentro, o sea, dentro de nosotros hay, En la densa y en la sutil, ¿no, mi Richard? ajá, nada más unas son más livianas que las otras, o sea, por ejemplo, el espíritu o la luz, o sea, son más livianas, pero siguen siendo vibración, o sea, siguen teniendo este movimiento. Entonces, todo está en movimiento Todo vibra. y todo vibra y todo está en movimiento. Entonces, nada es estático. Entonces, yo todo el tiempo estoy en una frecuencia, todo el tiempo estoy en una frecuencia. Entonces, mi frecuencia puede ser positiva, puede ser negativa según esta ley de la polarización. Entonces, el detalle está en cómo la modulo. O sea, dado que ya metiéndonos a este tema de cómo estamos programados, o sea, cómo estamos, si yo tengo una programación en donde yo tengo una herida de rechazo, de abandono, de injusticia, humillación, se me fue una, ¿no, Gaby? Traición. De traición. Uh-huh. Es muy probable que mi frecuencia todo el tiempo, mi vibración, por así llamarlo, todo el tiempo va a estar en eso. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo voy a pensar, si tengo una herida de rechazo, todo el tiempo voy a estar pensando que me van a rechazar. Entonces, lo que yo voy a traer a mi vida van a ser personas que que me saquen de ese equilibrio o sea, picándome el botoncito, le llamamos picándome el botoncito o metiendo, abriendo la herida, ¿no? Sí. Entonces, si me abre la herida, entonces justo ahí está como la chamba interna, o sea, me va a llevar a una polarización, sea positiva o sea negativa, no estoy hablando de bueno o malo, o sea, también yo si me rechaza puede llegar un momento en que diga, pues ahora no me importa nadie, me voy al narcisismo, solo soy yo, o sea, eso podría ser lo positivo, entre comillas, pero también puede ser la otra polaridad en donde si es rechazo, entonces no convivo, no soy sociable, mejor no tengo una relación, me vuelvo autista, o sea, o sea, me meto a mí mismo, hago un caparazón, o sea, entonces tampoco me expongo y entonces de cualquier modo estoy polarizado. Uh-huh. Entonces, esto por ponerlo de ejemplo y que de acuerdo a la vibración, entonces voy a estar en la frecuencia en donde yo esté. Por ejemplo, no es lo mismo 15 grados que 30 grados y no es lo mismo 30 grados que 100 grados y no generan lo mismo. Uh-huh. Pero si yo ya estoy demasiado polarizado de algún lado, la frecuencia que yo voy a estar generando va a ser esa. Uh-huh. Entonces, básicamente, por así llamarlo, todo viene de esa programación que yo tengo. O sea, mi polaridad va a depender, por así decirlo, o va a ser definida de esa programación que yo tuve o que tengo interna en mí. Entonces, de esa distorsión, ajá, de ese conjunto de distorsiones. Ajá, entonces ahorita vamos a les vamos a enseñar a hacer magia y vamos a empezar con los brujos y la bruja. No, o sea, si yo quiero mover eso, lo voy a tener que mover desde la raíz. O sea, si yo estoy atorado en una polaridad donde estoy a 15 grados, pues quizá la raíz va a ser que no me enseñaron a prender el aire acondicionado o la calefacción, ¿sabes? O sea, de chiquito no aprendí a prender la calefacción. Entonces, ¿qué tengo que hacer de adulto? Aprender a poner la calefacción o aprender a poner el aire acondicionado para mantenerme en ese equilibrio, entonces yo pueda mover la frecuencia, porque aparte es súper importante el tema vibratorio. Somos magnetismo y somos energía. Entonces yo atraigo, ¿no? Entonces, dependiendo la frecuencia en la que yo esté, Atraigo y rechazo. Sí. Y rechazo, ajá. Dual, todo es Y dual. repelo, ajá. Sí. Entonces, dependiendo la energía en la que yo esté, es lo que yo voy a estar generando en mi vida. Claro. Entonces, si yo empiezo a generar en mi vida personas que me están rechazando, entonces quiere decir
que yo estoy en esa frecuencia. Sí, O sea, quiere decir que yo estoy vibrando en eso. claro. Entonces, Que ahí, ¿en que ahí qué? valdría, que Ajá, ahí sí, valdría Mau. la pena hacer un acotamiento. O sea, tenemos una ley que no aparece en el Kybalión, pero se puede corresponder ahí por el conjunto de estas leyes, que es la ley de afinidad. Esa ley de afinidad, ¿qué hace? Dicen, Dios los hace y solitos se juntan, ¿no? Los gatos con los gatos, las jirafas con las jirafas. Exacto. Todos los que nos gusta chupar, ahí estamos todos juntos. Todos los que nos gusta el desmadre, ahí estamos todos juntos. Todos los que nos enfermamos, teníamos miedo a COVID, ahí estamos todos juntos en los hospitales, así, ¿no? Ley de afinidad. Pero esa ley de afinidad tiene un aspecto. O sea, por una parte, atraigo por vibración y frecuencia, como bien dices, gente a mi vida que resuena conmigo, que trae mismas frecuencias y afinidades. Pero también puedo atraer a mi opuesto por polarización. O sea, si yo tengo miedo a que me roben, voy a atraer al que me va a robar para que esa dualidad entre en equilibrio. Entonces, cuando yo veo que en la realidad hay personas que asesinan, es porque alguien necesita ser asesinado. No sé si me explico. Sí, para hacer ese match, sí. Para hacer ese match, ¿sale? Y entonces ahí empezamos a entrar en un concepto más complejo que es el concepto de unidad. O sea, como somos una unidad, los seres humanos tenemos nuestro inconsciente colectivo, que es un inconsciente, lo que le llamaba yo en el inconsciente colectivo, y tenemos nuestro inconsciente individual. Entonces quiere decir que estamos todos conectados a través de nuestra mente. Y entonces en esas interacciones que estamos haciendo energéticamente y de esos estados vibratorios, atraemos gente a nuestra vida y alejamos gente de nuestras vidas. Entonces esto es importante saberlo porque ya lo decíamos la otra vez que esto del universo es como un flujo de energías buenas y malas, positivas y negativas, etcétera, ¿va? Y entonces nosotros en la interacción con el otro estamos haciendo ese baile energético, en donde entonces el resultado de si yo tengo odios, corajes y miedos es que yo al estar en ese estado vibratorio atraigo y repelo gente en mi vida. Sí, Atraigo y repelo eventos, en este caso vas a ¿no? atraer a personas que también estén en resentimiento y en conflicto, y las que vas a repeler son las que estén todo lo contrario, ¿no? Estén en una vibración alta de amor, de paz, y esas Es como correcto. que vas a decir, ay, no, fuchi, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, en las parejas, por ejemplo, se puede dar un caso de que yo tengo una herida de abandono y entonces mi contraparte trae herida de rechazo. Y entonces tiene ¿cómo le llaman este evasivo? El De síndrome. huir. Ajá, es huidiza la persona. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos interactuando energéticamente Claro. y esa interacción está haciendo que se den ese tipo de resultados. Entonces, bueno, es importante ver estos fenómenos para precisamente eh, tratar de hacer ese discernimiento, esa clarificación de cómo opera el universo, cómo operan estas dualidades y estas distorsiones, ¿no? Y entonces es importante saber que en estas distorsiones hacen mucho su papel estas programaciones que tenemos, que comprenden en nosotros, cada uno traemos esas programaciones, esas vivencias que tal vez vivió un ancestro, que están en mí y que yo no soy consciente de ellas y que tal vez voy a experimentarlo. Bien decía Salomón Selam en su psicosomática, que una enfermedad tiene tres cargas importantes: transgeneracional, proyecto sentido y vida contemporánea. O sea, una enfermedad tiene un porcentaje de transgeneracional, tiene un porcentaje de proyecto sentido y tiene un porcentaje de vida contemporánea. ¿Qué significa eso si lo analizamos? Que también vivimos situaciones, eventos, personas, cosas que tienen esa misma lógica. Hay unas vivencias que la vivo en razón de mi transgeneracional combinado con mi proyecto sentido y mi vida contemporánea. Entonces, al vivir estas, entre comillas, distorsiones de estas programaciones, en esas programaciones voy a encontrar heridas
que tuvieron mis ancestros o mis padres, ego que no lograron trascender, miedos que tuvieron, condicionamientos mentales. O sea, hay un conjunto de elementos que hacen precisamente que nos pongamos estas anteojeras y que no veamos la vida con nitidez, que no veamos con claridad cómo funciona el universo y entonces nuestra energía esté, digamos, proyectada de una manera en distorsión turbia. La idea de ir hacia el centro y de conciliar estas dualidades es empezar a generar una energía nítida, una energía que fluya con el universo, una energía que esté en armonía, por decirlo de una manera. Ok, y una pregunta, Mau, porque ya casi nos tenemos que despedir. ¿Cómo logro hacer que mi energía justo sea así, sea nítida? ¿Cómo logro? Estamos apenas empezando, mi Gaby, ¿cómo que ya nos vamos? O sea, cómo logro yo estar en el equilibrio? ¿Cómo logro tener una energía que fluya? O sea, porque se dice muy fácil intelectual decir, a ver, vamos a estar en el presente, no vamos a juzgar. Hay que estar en equilibrio, ¿no? Pero ¿cómo logramos eso? Vámonos ya a las herramientas que nos pueden ayudar a estar conciliando esta dualidad. Bueno, primero me gustaría, en razón de esa pregunta que estás haciendo, me gustaría primero poner este ejemplo para que contrastemos esto que voy a decir con respecto a cuando estamos en distorsión muy alta. Seguramente los que nos escuchan y nosotros los que estamos aquí presentes, alguna vez hemos tenido la posibilidad de tener una experiencia íntima con alguien que amamos. Ujú. Y entonces fíjense, cuando tenemos esa experiencia de intimidad, fíjense cómo todos estos cuerpos los implicamos. O sea, estoy con esa persona que tengo un sentimiento hacia ella y de repente está mi cuerpo físico ahí en ese evento, está mi cuerpo emocional ahí involucrado en esa escena, está mi cuerpo mental ahí, no estoy yendo hacia otro lado, no voy ni al pasado ni al futuro, no estoy pensando en otra persona, estoy aquí metido en la escena, está mi alma ahí y está todo mi ser está ahí en esa escena. Ok. Y estoy metidísimo en la escena y me siento al hacer eso, me siento totalmente pleno. O sea, llego a alcanzar la plenitud. ¿Por qué? Porque todos mis cuerpos están integrados, están involucrados en espacio-tiempo aquí y ahora. Y están en armonía porque estoy expresándole a la otra persona el amor que me provoca y el amor que yo siento hacia esa persona. Entonces, fíjense, este ejemplo, cómo se sintieron cuando llegaron a tener una experiencia así con una persona. Pues si lo podemos traducir en palabras, podríamos decir que se siente plenitud, que se siente alegría profunda, que se siente paz, tranquilidad. ¿Sí me explico? Que eso es lo que queremos experimentar en nuestra vida cotidiana. O sea, como cuando nos enfocamos en algo y nos metemos ahí en eso, en esa escena totalmente, cómo podemos alcanzar niveles brutales de plenitud. Entonces, cuando contrastamos un evento como esto que estoy diciendo, donde involucramos todos estos cuerpos y hacemos como si fuera uno, porque lo que venimos a hacer es precisamente armonizar los cuerpos para que estén alineados, ¿no? Y entonces, cuando contrastamos eso con eventos donde nos sentimos mal, nos vamos a dar cuenta perfectamente que hay una disonancia, hay una desarmonización, hay un no están alineados los cuerpos. Hay incongruencia. Hay Siempre la incongruencia. incongruencia genera sufrimiento. Exacto, hay desintegración. Y entonces esa desintegración hace que yo tenga contrariedades en mi ser. Yo vengo precisamente como piloto, como navegador, como el que habita estos cuerpos, a hacer un ejercicio precisamente de gobierno en mí, a través de este trabajo de ir hacia mi centro en todas mis dimensiones. O sea, eso me llama un poco la atención porque pareciese un poco esos pasajes de la Biblia donde dice que para entrar al cielo solamente lo puedes hacer si pasas a través del, del hoyito de una aguja, ¿no? De la cabeza de una aguja, que para mí es estar en el centro de estas dimensiones. O sea,
lograr un equilibrio tal y una conciliación tal en todas las dualidades que logras pasar por ese agujero del nivel de equilibrio en el que estás. Y entonces alcanzas unos niveles de vibración muy altos, unos niveles de armonización en tu ser y de integración que te llevan a esa plenitud, a esa alegría profunda. Para mí sería un poco el trabajo que venimos a hacer. Bueno, ya acotado esto, entonces entraríamos al tema ya específico. ¿Y esto cómo se hace? Oye, Eso no, eso lo vamos a platicar en el próximo programa. sí, Sí. porque para los que no hemos vivido esa experiencia, está cañón. Ya hasta nos la antojaste. Sí, ¿Cuál sí. experiencia? ¿De cuál experiencia habla Richard? ¿De la, De, de la Es que de, Richard es virgen. de unidad, eso de unidad, Perdón, Richard, ¿cuántos años tienes? ¿15? no, yo me sentía así, por ejemplo, cuando sacaba un 10, esa era mi plenitud, o sea, no eso de lo que hablas tú, cuando me ponían un sellito. Bueno, fíjate cómo esos eventos, eso que dices de cuando me ponían 10, son momentos importantes en nuestras vidas, pero fíjate cómo son momentos muy efímeros, muy volátiles. Entonces, como que el universo y Dios nos hace una mueca de sonrisa, como diciendo, mira, estás medio, frío, ya estás empezando a ver un poco por ahí esto de qué se trata. O sea, como que el universo nos arroja ciertas luces para ver de qué se trata este juego. Entonces, entonces el tema es que vivimos eventos no tan bonitos en la vida y eventos bonitos precisamente para contrastarlos y para saber que nosotros podemos alcanzar momentos increíbles gracias a ese trabajo interno que nos lleva a este equilibrio. O sea, el paraíso no es otra cosa que el trabajo que cada uno de nosotros puede hacer y que tiene la capacidad de hacerlo, porque todo ser humano siento que tiene la capacidad de hacerlo, que es empezar a trabajar esas distorsiones. Entonces, en la medida que yo trabajo esas distorsiones, voy entrando en equilibrios, o sea, de manera natural me voy desfasando hacia mi centro. ¿Por qué? Porque empiezo a encontrar paz en mí, porque estoy tranquilo, porque no odio a nadie, porque no tengo juicios negativos hacia nadie, porque estoy en armonía conmigo mismo, porque me autoconceptualizo sanamente, etcétera. Entonces, de eso se trata el juego. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente gracias a estas grandes dualidades que nos permiten comparar cómo me siento cuando no estoy bien, cuando estoy con tristeza, con amargura, cuando tengo celos, cuando soy reactivo, cuando tengo odio, cuando tengo miedo. ¿Cómo me siento? Pues no me siento muy bien, ¿no? Me siento intranquilo. ¿Y cómo me siento cuando estoy en paz? ¿No? Cuando tengo tranquilidad en mi vida, cuando estoy sereno, cuando confío en el flujo natural de la vida. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues a través de un trabajo interno, un trabajo de autoobservación y de Autoconocimiento. corrección, de autoconocimiento. Entonces, eso es de lo que se trata. Pero eso no sería posible si no viviéramos esta dualidad tan hermosa e increíble que nos da este juego y este universo, y en donde podemos comparar hacer esos contrastes, ¿no? Tan hermosos. Si se fijan, cuando estás en un lugar muy frío, quema, y cuando estás en un lugar muy caliente, metes tus manos al fuego, sientes como frío. O sea, ¿cómo es posible que cosas tan extremas se parezcan tanto? ¿No? Son parte Entonces, de lo mismo. son parte de lo mismo. Entonces, parte del juego también se trata de empezarle a quitar el drama a las cosas, a los eventos, porque el juego se trata de que nosotros dejemos de comportarnos como niños, que empecemos a ser mujeres y hombres, Como ¿no? víctimas. No víctimas, exactamente. Entonces, O sea, dejemos de ser víctimas. digamos que la humanidad de manera general está en un estado de inmadurez, es como si fuera un niño cósmico. Entonces,
estos juegos que estamos viviendo precisamente nos dan la oportunidad de hacer una evolución relativamente rápida para alcanzar un nivel de maduración. ¿Qué sería ese nivel de maduración? Precisamente esa conciliación de los opuestos, de los pares, de polarizados, para irlos armonizando y ver que esto es un juego y que lo que tenemos que hacer es aprender a divertirnos, aprender a disfrutar la vida y dejar de hacer esos dramas en donde nos enfrascamos, Muy bien, ¿no? qué Muy padre. bien, Mau. Bueno, Sí. pues entonces vamos a cerrar ya con este Pues tema. creo que va a quedar para hacer otro programa para Sí. hablar de ejemplos y de eso, y pues me parece bien interesante. Entonces, el segundo programa sería, ¿de qué trataría? Yo creo que valdría la pena hablar de, ya específicamente en cada dimensión, dar ejemplos de que las dualidades, cómo operan Ajá. y ver cómo se pueden trabajar Ok, perfecto. Me y parece sus, bien. y sus distorsionantes, ¿no? O sea, ¿qué me por ejemplo, por dar un ejemplo, a ver, en una dualidad lateral, daba yo el ejemplo de la Jogma y la Binah. A ver, ¿cuánta gente no conocemos que es extremadamente racional? Que si no lo dice el método científico, entonces no lo creen. Si no lo dice la ciencia médica, entonces no es cierto. Sí, ¿Qué quiere decir? Que está muy extremadamente racionalizado, tiene una mente muy cargada en la vina, ¿sale? No le está dando oportunidad a esa persona a, a su mente intuitiva ampliarse, desenvolverse. ¿Por claro, qué? Primero, pues porque no pone atención en esa mente, claro. pero la De mí mente no vas a estar intuitiva, hablando, ¿eh? ¿Eh? nuestra mente intuitiva ahí está, habla con nosotros, nos dice cosas y nosotros no la De, pelamos, de ¿no? mí no vas a Entonces, estar hablando, Mauricio, ¿eh? Oigan, chicos, bueno, sí, me late grabar otro programa, porque ahorita ya nos tenemos que despedir, pero me gustaría, por favor, que rápidamente nos compartieran sus redes sociales y dónde los pueden encontrar las personas que nos están viendo. A ver, primero tú, Richard. A mí, mis redes son mi nombre, Ricardo Guzmán Domínguez, me pueden buscar. Igual, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y en Encausados. Así, Encausados también ahí tenemos varios videitos para que le echen un. Pero ahí estamos. Sobre todo en Encausados, que es tu Sí. proyecto, Richard, en donde hablas de temas para despertar conciencia. Es correcto. Muy bien, tú, Mau. bueno, ya mi nombre es Mauricio López Quirarte, me pueden encontrar en Facebook, también en Instagram, pero en Instagram casi no subo información de esta, donde lo comparto más es en mi Facebook personal. Hice una página que se llama Salud Consciente. Es un proyecto que tengo que precisamente es generar conciencia en los seres humanos de cómo opera el universo, cómo opera la vida, cómo operamos nosotros mismos para entender esto y lograr tener una salud mental, física, emocional y almática equilibrada, Muy ¿no? bien. Entonces, ahí estamos a la orden. Vamos a compartir las redes sociales en los comentarios de este video. Y yo los quiero invitar para que me visiten en mis redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como exprésate.gavitelles. Mi proyecto es Exprésate, que son temas de autoconocimiento y autosanación, y también soy conferencista. Así es que los invito a que me visiten en mi página gavitelles.com.mx. Y bueno, chicos, pues entonces nos volvemos a ver en otro podcast para seguir platicando de este tema. Muchísimas gracias, Gaby. Es. Muchísimas gracias, Richard. A la gente, muchísimas gracias por vernos, escucharnos y pues seguirnos en este camino de desarrollo conciencial y espiritual. Y entonces, gracias. Gracias, Gaby.